intenso coffee break. Pero muy productivo. Muy polémico. Polémico, pero interesante. ¿Tú has leído a Marvin Minsky? No, me suena mucho el nombre, pero no creo que directamente. ¿A quién? A Minsky. Marvin Minsky. Ese también es un tipo polémico. Sí, es dentro del campo. Dentro del campo, porque dentro del concepto, dentro de la inteligencia artificial, él escribió como un paper que fue como una bomba que detuvo todo el desarrollo de redes neuronales por casi 10 años. ¿En serio? ¿Qué dijo ese? Marvin Minsky. Marvin Minsky. Sí. Psicología cognitiva. Es chistoso porque Simon trabajó con Minsky. Fue polémica. O sea, por eso Simon es bien extraño y lo más extraño de todo es de que Simon era sociólogo. Claro. Pero como que fue un sociólogo que pagó los precios de aprender matemáticas y hacer las cosas. O sea, fue muy interesante la trayectoria de Simon. Luego habría que hacer un seminario Sobre Simon. sobre Simon y su trayectoria. En tu próxima visita, Antonio. En mi próxima visita. Bueno, vamos a platicar ahora de los modelos de dinámica de opinión. Y ahí está, la dinámica de opinión es el área que aborda los procesos dinámicos de difusión y evolución de las opiniones en la población humana por medio de modelos matemáticos. A estos modelos comúnmente se les llama modelos de dinámica de opinión. Esta sí es una parte de la sociofísica, la cual trabaja modelos físicos aplicados a contextos sociales. Pero no hay un diálogo. No hay un diálogo. Eso es lo limitante. Y bueno, y aquí hago la aclaración. La sociofísica no debe confundirse nunca con la sociología matemática y la sociología computacional. ¿Quiere uno con sociología matemática? Pues vayamos a Coleman, vayamos al Journal of Mathematical Sociology y veamos lo que se está haciendo ahí. Veamos la sociología computacional, vayamos al jazz y vemos precisamente de que siempre hay esta especie de diálogo, por lo menos a lo mejor primitivo, pero hay ese diálogo. Mientras que en los modelos de dinámica de opinión que les voy a presentar ahorita, si bien son modelos basados en agentes, son modelos sacados de contextos físicos. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Los modelos de dinámica de opinión poseen 4 elementos esenciales. Un espacio de opinión, que es la representación numérica de las opiniones en un conjunto discreto o continuo, unidimensional o multidimensional. Para un agente I, el valor de su opinión se representa como X sub I. La dinámica de interacción, definida como las reglas locales que rigen la manera de cómo un agente afecta y se ve afectado por sus agentes vecinos. Le puedo pedir un favor, si se puede correr un poquitito sonando sobre la pantalla. Ahí está. Perdón. Ahí está. Qué bueno que me dijo. Está perfecto. Qué bueno que me dijo. Gracias. Gracias a usted. Entonces, esta dinámica puede ser por pares de agentes o con vecinos de agentes. Para pares de agentes puede ser unidireccional, es decir, tenemos un agente pasivo, tenemos un agente activo. Voy a ver si se agranda un poco más así. Ok. ¿No la tapo? Creo que no.
y puede ser con agentes vecinos. Y está la dinámica de la actualización, que es la representación matemática de la dinámica de las variables del modelo. Esto es las ecuaciones que describen la dinámica de las variables del modelo. Esos son los componentes. Y la red social, que es la estructura del ambiente en la que los agentes se relacionan unos con otros, representada mediante la estructura matemática llamada grafo. Y ahí tenemos, pues, la integración de diferentes cosas. Modelos basados en agentes, donde ya no va a ser cuadrículas, como las que tenemos en el logo, sino más bien vamos a tener estructuras de redes. Pequeño mundo, libres escala, aleatorias completamente. Y lo que nos va a interesar es precisamente la dinámica de infección, por así decirlo, de un agente con respecto al otro. Nosotros decimos de que el proceso de formación de opinión de los modelos de dinámica de opinión describen el proceso de formación de opinión pública, lo cual es interesante en el sentido de que ya no estamos hablando de la formación de opiniones en una sociedad, sino que vamos a hablar ya de la opinión de la sociedad, la opinión pública. Esto lo decimos porque la opinión inicial del sistema está relacionada con algún tema o problema definido por los agentes de la sociedad. A través de las vías de comunicación, los agentes de una sociedad representada por aristas en la red inician charlas o debates. Y eso lo tenemos, ¿no? O sea, ahorita estamos conformando una red. Estamos teniendo charlas, debates, aprendiendo el uno del otro, tomando posiciones y viendo nuestra opinión. Claro, aquí los matemáticos lo que nos hacen es decir, bueno, tu opinión ahorita lo vamos a ver, va a ser un rango entre menos 5 y 5. ¿Por qué? Bueno, pues porque así lo definió algún físico. Aquí lo interesante sería después la parte sociológica, o sea, ¿qué significan esos rangos? ¿Qué tanto llegamos nosotros a los consensos? Los traslapes, ahorita los vamos a ver. Entonces, considerando los valores racionales y emocionales de los agentes, definidos a través de las variables del modelo, como son opinión, incertidumbre, etcétera, los agentes están dispuestos a tomar decisiones. De los 3 pasos anteriores, los agentes alcanzan cierto grado de consenso. Es decir, surgen grupos de opinión cuando hay cierto consenso. Aquí lo interesante va a ser precisamente el medir esa opinión. Bueno, un poquito de matemáticas simples. Lucas va a estar así como que, porque Siempre para ustedes, los físicos, los matemáticos, no para los mortales sociólogos. no para los mortales sociólogos. Bueno, supongamos que una sociedad de N agentes, donde N puede valer lo que sea. Por lo regular usamos alrededor de 1000, 1500, para que sean computablemente posibles, ¿no? Porque ya más de 1000 cacho, pues ya empieza uno a requerir así como que una workstation pues más robusta, ¿no? Todos los cálculos de esto se hicieron con MATLAB. Entonces, bueno, MATLAB sí podía trabajar alrededor de 10 millones de agentes y cosas por el estilo, pero después vimos de que para qué tanto, si con 1000 tenemos. Y se hicieron sobre una red de pequeño mundo, es decir, estamos a K grados de separación el uno del otro, donde K por lo regular vale 6. Que es una red que ya está establecida, cómo se construye, y entonces aquí lo que vamos a tener es que tenemos estos N agentes, cada agente I
se le definen dos variables, la opinión y la incertidumbre. O sea, los agentes no nada más tienen una opinión, también tienen un rango de incertidumbre, que es lo que nos va a permitir a nosotros jugar con el cambio de la opinión. Las cuales denotamos como X sub I en el tiempo T y U sub I en el tiempo T. La incertidumbre UI suele interpretarse como la tolerancia de la gente y a las opiniones de los otros agentes. Como en el modelo de Schelling, o sea, qué tanto yo soy tolerante. En este caso va a ser rangos de traslap que van a permitir traslapes de la opinión. ¿Por qué? Porque si yo soy muy radical con mi opinión, no, es que AMLO es realmente la neta y si dices algo en contra de AMLO, eres un panista desgraciado. ¿Un qué? Neoliberal. Un neoliberal, cosas así. Él está reconstruyendo el país y cosas por el estilo. Pues obviamente mi nivel de tolerancia, es decir, en el modelo de incertidumbre, va a ser poca. Pero aquí el modelo va a permitir que tanto la opinión como la incertidumbre evolucionen. O sea, el modelo no está tan sencillito. Así como el de Epstein, que había ya una tolerancia fija, o en este caso es random, pero sí va a evolucionar. O sea, no nada más va a quedar como de que pues ya me quedé allí, sino que, por ejemplo, puedo aprender de la cárcel. O sea, puedo salir encarcelado y después de salir encarcelado, mi nivel de riesgo aumenta. Y no sigue siendo un número aleatorio, sino que ya tengo yo cosas más interesantes, ¿no? ¿Y la incertidumbre cómo se toma numéricamente? ¿A más incertidumbre, más permeabilidad a la opinión de otro? Sí, porque hay mayor capacidad de, ahorita lo vamos a ver, de traslape. Claro. Lo vamos a ver con unas líneas rectas, muy sencillitas, o sea, está realmente fácil de comprender el modelo. Sin embargo, es sofisticado en su construcción. Entonces, bueno, eso es la incertidumbre. El conjunto de valores que toma la opinión están en el intervalo cerrado -1 a 1. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos gustan los unos. Sí. Total, entre 0 y 1 hay un infinito, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos -1 porque no es porque sean negativas, sino porque son simplemente un rango que me permite decir hay suficientes opiniones encontradas, ¿no? O sea, puedo decir, están los de pensamiento liberal y los de pensamiento muy conservador, ¿no? Entonces los clasifico. Los clasifico como a través de eso. Y es un intervalo continuo. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita vamos a ver de que hay diferencias entre los modelos discretos de opinión y los modelos continuos. Diferencias matemáticas. Y la incertidumbre se define en un rango de una incertidumbre universal menos 0.15 más 0.15. Y donde esta U representa la incertidumbre media inicial, la cual puede valer 0.2 o 0.5. El sentimiento de opinión de cada agente se define como el subintervalo cerrado XI menos su incertidumbre, XI más su incertidumbre. Aquí espero que no se me pierda. Este es un paso de la muerte. ¿Sí me lo entienden? Ahorita lo vamos a ver. O sea, habría, si lo pensás como una de segmentos, los extremos no tendrían incertidumbre, serían opiniones radicalizadas. Serían opiniones radicalizadas, sí. Sí, pero por eso lo ponemos como un rango. Claro. Como un rango.
No, yo me perdí porque me quedé pensando en lo anterior, en la incertidumbre media inicial, ese 0,2 y 0,5. No Sí. entendí qué es eso. Ah, ok. Son los valores con los cuales inicio, porque el rango de incertidumbre va a ser 0.2 menos 0.15. Pero son los dos positivos esos. En este caso, si es positivo, Pero están fuera del rango esos valores. no importa. No importa. No importa, porque el rango de la opinión sí está acotado. Sí, pero Aquí también está acotado. Sí. Va a valer 0.2 menos 0.15, va a valer 0.05. De aquí va a valer 2.35. Pero son solamente acotamientos. Ok. ¿Por qué? Bueno, los modelos de De Juan no explican por qué. Lo toman. Lo toman para poder trabajar con ellos, ¿no? Bueno, yo pensé de que a lo mejor este iba a ser, este es igual, es un rango. Entonces, la incertidumbre se toma también dentro de un rango. En nuestro caso, pues es una incertidumbre siempre positiva. Es decir, siempre va a haber la capacidad de traslape. Que eso es lo que nos va a interesar. El traslape de opinión de los segmentos SI se define como eso. El mínimo del rango de la gente y con su incertidumbre con respecto a el rango de la gente J con su incertidumbre menos el máximo de la gente I con su incertidumbre y el máximo de el agente J con su incertidumbre. Sí, sería como la longitud de los segmentos de la intersección. Exactamente. Vamos a ver. Ahí está. Sí, o sea, los simbolitos matemáticos, las cajitas de mosca, diríamos, como Guillermo de Baskerville le dice Axo, de Mel, ¿no? Maestro, ¿y esas cajitas de mosca qué son? Es árabe. Exacto. Entonces, pongámoslo así, ¿no? Después de ver las cajitas de mosca, vamos a verlo de manera. Entonces, aquí tenemos la opinión, está dada entre todo esto. Tenemos un agente, en este caso el agente J, con su segmento de incertidumbre. Tenemos el agente I con su segmento de incertidumbre. ¿De incertidumbre o de opinión? No, la opinión está dada por el punto. Claro, pero el segmento es... Pero el segmento es Porque en la todo. diapo anterior decía segmento de opinión, ¿puede ser? A ver, El segmento es de el opinión. traslape de la opinión. Sí, pero es verdad, un poquito antes habla del segmento de opinión. No, ahí en esa. En la misma diapositiva. En esta. Después del 0,5, el segmento de opinión de cada agente I se define como el subintervalo cerrado. Sí, exactamente. O sea, Pero es segmento de opinión. Segmento, no la opinión. La opinión está dada por un solo. En cada momento, Ok, la gente solo tiene el una momento. opinión, pero tiene un segmento. Es decir, yo tengo una Las opiniones opinión posibles. que sería las posibilidades de yo tener diferentes opiniones. Claro. Y la incertidumbre ahí, en ese segmento, ¿dónde salía? El segmento mismo sería. Claro, la incertidumbre que marca el ancho que puede tener el segmento ese de opinión. Ok, Cuando sí, más El rango de incertidumbre segmento marca- definido por los corchetes de rojo Sí. O o sea, los corchetes azules. el agente tiene una opinión que está en este caso aquí. Podría ser 0, no sé, aquí está solamente su dibujo. Sí, Y ahí se ve el traslado. sí. Tiene De corchete a esa corchete. incertidumbre el agente J. Y el agente I tiene esta incertidumbre. Entonces, el traslape es esto.
Claro, este segmento. Es aquí donde se puede mover la opinión. claro. Eso estará vinculado con la tolerancia. Está vinculado con la tolerancia aquí, que es precisamente esto. La gente I es menos tolerante que la gente J. O Está sea, más cerca del extremo. ¿cuánto soportaría o cuánto soporta la opinión del otro? En la intersección. En la intersección, exactamente. La gente, al final de cuentas, tiende a moverse hacia la opinión del otro. En nuestro caso, vamos a tener a gente activo-pasivo. Es decir, en cada match que se dé, un agente es activo, otro agente es pasivo, dentro de una red de pequeño mundo. O sea, los agentes están en red. Y entonces, dado que pasa esto, dado que hay un traslape, si no hay traslape, no hay diálogo. Claro, claro. O sea, debe de haber, eso lo podemos entender ya como una explicación ya más sociológica, es decir, bueno, el traslape, ¿qué significa? Bueno, la tolerancia, la capacidad de dialogar. ¿Qué tanto yo me voy a mover? De la comunicación tendría que haber un código común. Sí, El tendría que haber lenguaje, un el código común, y a un su vez código común. un código profesional, si se quiere, si son colegas. Ajá. Todo eso formaría un traslape, o sea, lo que comparte. Exactamente, lo que comparten, que puede, que en este caso, pues está codificado como unas opiniones, ¿no? O sea, yo tengo una opinión sobre cierto tema, pero mi opinión puede variar todo esto. Todo esto. O sea, de cierta manera son como difusos, Pero si no hubiese traslape, no hubiese posibilidad de diálogo y de No, conversación. si no hay traslape, automáticamente el algoritmo te dice, sigue a la siguiente pareja. Claro. Y esto de los activos y los pasivos, un pasivo es siempre pasivo a lo largo de toda la simulación, no puede cambiar. No, cambia. O sea, en cada match se lanza una moneda y se decide. Tú eres pasivo, tú eres activo. El activo trata de contagiar su opinión al pasivo. Así es. Sí, es como un modelo de contagio más evolucionado. Pero a su vez, No, por nada más ejemplo, es que se dé. si el azul ahí contagiara al rojo, la bolita roja iría a tomar un valor del H sub IJ. Exactamente, del H sub I. Pero ahí puede también haber múltiples valores posibles. Ah, sí, o sea, son un infinito. Claro. ¿Y eso se define aleatoriamente, la elección dentro de ese rango? Sí, se da de forma aleatoria, Aleatorio. pero sí, acotada al rango del segmento compartido. Ese ¿Cuál es? traslape puede ser interpretado como un puente entre dos orillas, digamos. Por así decirlo. ¿Cuál es Sí. el activo ahí? ¿Hay un Aquí activo? no, aquí nada más es para explicar el traslape, pero si tomáramos como activo a I, Interesante. entonces J tendría que tomar la decisión de si soy o no influenciado. Y entonces mi opinión que está aquí se mueve para acá. En ese esquema lo que parece, o bueno, por lo que veo, infiero ahí, es que es mucho más posible que X entre en el rango de opinión de... No, que Y entre en el rango de opinión de que J, Ok, y al sí, revés. sí, pareciera. Pero es solamente Pero es- por el hecho de que J es mucho más diverso, ¿no? Es más diverso, más tolerante. tolerante. ¿Puedo decir que J entra en I? O Es más probable que I entre A la al rango, intersección. al rango de opinión de J, al rango de incertidumbre de J. Claro, porque Porque está más cerca del corchete. Sí, pero también I está más cerca de 1, y 1 es posición dogmática, más extremo. O sea que podemos Claro. decir que I es más Claro, más eso te duro digo. en sus opiniones. Y al final de cuentas, hasta puede pasar, cuando y pasa, que no nada más dado el traslape, se da el diálogo y entonces yo encuentro lo que aquí vamos a ver es que tenemos agentes colaboradores Claro. y agentes de antagonismo parcial. Entonces los de antagonismo parcial, pues lo que hacen es decir, pues ¿sabes qué? No me interesa tu opinión, y es más, me radicalizo, Claro. me muevo más hacia allá. Claro. Y
reprograman Ah, su incertidumbre. ah, O sea, eso es lo interesante del modelo. El modelo Si es se va muy moviendo dinámico. para allá, Se va moviendo y va moviendo también sus capacidades de súper traslado. relevante, me parece, conozco muy pocos modelos, pero por lo que estoy viendo, para empezar a entender mundos como los que están emergiendo hoy, o sea, cada vez más con más radicalismos políticos, nuevos nacionalismos, nuevos fundamentalismos, sociedades segmentadas discursivamente. En nuestra cultura política se habla actualmente de la grieta. La grieta. En ese caso no habría traslape, la grieta sería un no traslape. O No sea, traslape. no hay puente. O sea, Sí, con no, la no, no. imposibilidad de dialogar con uno que está a favor y en contra del Obrador, por ejemplo. Exactamente. No habría Sí. traslado. No había traslape, sí, exactamente. Por más tolerante que supuestamente esto pudiera ser. Sí, sí, sí. O sea, pero ahí tiene que ver ya las cuestiones psicológicas, ¿no? O sea, que son cuestiones psicológicas muy metidas a la fuerza, ¿no? Porque también vamos a ver después ideologías, por ejemplo, la ideología nosotros la definimos como o estás en el rango entre 0 y 1, o estás en el rango entre 0 y menos 1. Y entonces, si aparte tú tienes una ideología negativa, pues te vas a ir más hacia tu ideología. ¿Sí? O sea, el modelo está complicadito. Bueno, esa parte ya me la entendieron, ¿verdad? ¿Entendí? Sí. Viste que los dibujitos ayudan al sociólogo. No, ayudan a cualquiera. Ayudan a cualquiera. pero más al sociólogo. Pero más al Era un sociólogo. matemático lento. Exactamente, sí. Que sería como un sociólogo veloz, ¿no? Exacto. Bueno, el traslape de opinión es simétrico. Obviamente, también el traslape es siempre positivo cuando se interceptan y en el caso contrario es negativo. Entonces, la ideología, como les platicaba, va a ser esta, donde yo tengo dos agentes El mismo y si signo. tiene el mismo signo, pues es positivo. Si tienen signo negativo, si tienen distinto signo, pues obviamente va a ser -1. Entonces esto es menor que 0. Entonces esto me da lo que definimos como afinidad ideológica. Y lo que veíamos, ¿no? Agentes con misma afinidad ideológica, agentes con misma afinidad ideológica. Este es el agente L, el agente S, LS y J, y agentes con distinta afinidad ideológica para pares de agentes. Bueno, las reglas de actualización dependen del perfil psicológico del agente pasivo, porque es el que se va a contagiar de la opinión del otro, ¿no? Entonces, si tenemos que hay traslape, ¿qué pasó? ¿O ya se explicó? Bueno, si tenemos que hay traslape, es decir, el traslape es positivo, las reglas de actualización e incertidumbre del agente pasivo se hacen clic, y entonces tenemos la ecuación típica de un modelo de opinión, el cual es la opinión del agente J en el tiempo t+1 es igual a la opinión del agente J en el tiempo t más un medio. Aquí va una mu en el modelo de Le Fouan, pero la mu se ha calculado matemáticamente y parece que con un medio funciona muy bien.
Anotas. Tenemos la ideología, que me lo pone como un signo negativo, como un número negativo o como un número positivo. Tenemos el traslape sobre la incertidumbre. Y entonces tenemos la opinión. Así se mueve. Esto es en el caso de que sea un agente de concordia, que significa que es un agente dispuesto a cambiar su opinión, tolerante, puedo cambiar mi opinión con respecto a la del otro. Si es un agente de antagonismo parcial, un AP agente, pues es igualito todo, menos esto. Esto lo hace cambiar. Esta parte lo hace cambiar. Este es el diagrama del flujo del modelo. El escenario particular es una red de pequeño mundo, distribución de perfil psicológico de manera uniforme, distribución de opinión también de manera uniforme, distribución de incertidumbre también de manera uniforme. Se hacen hasta 399 corridas. Hay una selección aleatoria de N aristas de la red. Hay una selección aleatoria del agente pasivo y activo para cada arista seleccionada. Entonces yo tengo mi red de pequeño mundo. Todos están conectados con todos, pero obviamente hay unos más conectados con otros. Y entonces yo tomo al azar una arista. Entonces en esa arista hay dos agentes con opiniones distintas. Y entonces lo que yo voy haciendo es de que me he hecho un volado y al azar uno se vuelve activo y el otro pasivo. Entonces uno va a ser contagiado. Me pregunto, ¿su traslape es mayor o igual a 0? Sí, pasa esto. Las opiniones son diferentes de 0. Entonces pasa esto. Si no, no hay actualización de la opinión y incertidumbre de la gente pasiva. Si pasa esto, y vuelve al 1. Si pasa esto, entonces las opiniones son diferentes, se actualiza la opinión y la incertidumbre de la gente pasiva. Si no, no se aplica la estrategia de afinidad. Y se actualiza la opinión de la gente pasiva. Bueno, esa es la red de pequeño mundo que se usó. Los agentes están en verde cuando son, no recuerdo si eran los negativos, y en rojo cuando son positivos, no en ceros, o sea, ningún agente está en el 0. Y esa es la red de pequeño mundo. Y aquí les mentí. Son 1000 agentes. La K es 40. La K sirve para calcular la red de pequeño mundo. Y aquí son el 50% de los agentes, son nodos verdes, es decir, son agentes de concordia. El resto son agentes de antagonismo parcial. Ok. Se hicieron varias simulaciones. Este es el trabajo de la doctora Ábrica. Quiero aclararlo. Y pues bueno, hemos estado trabajando juntos en cómo hacer un modelo diferente, ponerle otras cosas, pero este es el modelo
de la doctora Ábrica, que ella realizó programando en MATLAB, y pues teníamos ciertas distribuciones de agentes. Para una P igual a 1, es decir, una sociedad de C agentes, o sea, una sociedad de puros agentes de concordia, donde todos tienden a cambiar de opinión o a colaborar, tenemos este tipo de comportamientos. Todos empiezan con opiniones distintas. Esta es la opinión, este es el tiempo. Todos comienzan con opiniones distintas, empiezan a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar. Y Cada entonces color es un después, agente. ¿vale? Cada color es un agente. Cada color es un agente, sí. Y se ven las trayectorias de los agentes con su respectiva opinión. Y a través del tiempo se van contagiando. A través del tiempo se van contagiando y vamos viendo de que van surgiendo grupos de opinión. Grupos de opinión. Ahí están, esos son los grupos de opinión. Y aquí podemos ver dónde están el mayor número de agentes. ¿Dónde están el mayor número de agentes? En el histograma. Como si fueran conglomerados. Sí, claro, como si fueran conglomerados o clases. Es decir, aquí tenemos las opiniones, se ven muy chiquitas, ni siquiera yo las logro ver, y un poquito borrosas. Pero bueno, más o menos esto está como en punto 78. Hay muy pocos con opinión neutral. Y vemos de que, bueno, hay una polarización en la opinión pública. Tenemos dos grandes conglomerados que dicen, no, Obrador no tiene absolutamente nada. Y tenemos otro conglomerado que dice, no, Obrador es el Salvador de México. Y tenemos unos que son totalmente, muy poquitos, que son totalmente obradoristas, o sea, Obrador y su esposa, yo creo. Pero ya seremos más, ¿eh? Pero ya seremos más. Y pues los que están en contra, pues hay muy pocos, ¿no? Y en opiniones más o menos neutrales, pues hay muy pocos, ¿no? O sea, hay gente. Aquí vemos ya la polarización de lo que es la sociedad, en una sociedad donde todos tienden a ser permisivos con la opinión del otro. Es decir, si hay capacidad de diálogo. Si hay capacidad de diálogo. Sería interesante explicarlo en el escenario de opiniones argentinas. Sería interesante explicarlo. Bueno, y aquí tenemos un verdadero relajo. Aquí la sociedad es homogénea psicológicamente. Perdona, recordanos, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos agentes de concordia Sí, y agentes de antagonismo parcial. sí. Entonces, homogéneamente están distribuidos, es decir, con 50-50 dentro de la sociedad. Pero en la anterior simulación, ¿no? Sí, también eran homogéneos, pero solamente eran solo de concordia. Ah, solo eran de concordia. Y en este tenemos de los dos tipos. Ah, O sea, los de antagonismo parcial, los que vas, te acercas, dices, y no, yo me vuelvo más recalcitrante, y mi opinión es esta. Claro, o sea, en las de concordia no quiere decir que todos piensen igual, sino que concuerdan, pero después de la progresión Después de la terminan terminan en dos bandos. en dos bandos. Terminan en dos bandos. Además acá no converge. Esto No, puede no seguir. converge. Esto puede seguir y seguir y seguir. y seguir. Conversan, pero terminan agrupados dicotómicamente, digamos, en el anterior. Y Exactamente. en este también conversan, pero Pero además- mantienen unas opiniones muy diversas. O Y sea, él me hace acordar el que hacíamos el otro día, que las sociedades más tolerantes eran las que nunca convergían ajá, y las más tolerantes eran las que se separaban más. las que se separaban más, Sí. exactamente. Y acá pasa Pasa más o menos lo mismo, exactamente. Y aquí, bueno, en el histograma podemos ver de que pues, no hay una opinión o grupos de opinión, sino que hay muchos grupos de opinión. Es decir, una sociedad
donde, y esto es lo interesante, ¿no? Una sociedad donde hay diálogo, según el modelo de Defuan, así como el modelo de Schelling, nos lleva a la conclusión de que van a aparecer dos bandos antagonistas. Mientras que una sociedad donde puede haber diálogo, pero también hay opiniones recalcitrantes, nos lleva a una sociedad más diversa con respecto a sus opiniones. Contraintuitiva. Contraintuitiva. Claro, o sea, acá habría más segmentos de traslape, quizás en el otro no habría ni traslape. Exactamente, exactamente. Pero también, a pesar de que se dé el traslape, recordemos que la gente antagonista dice, sí, sí se da el traslape, pero yo me vuelvo más obradorista. Pienso en estudios clásicos de la ciencia política, por ejemplo, un politólogo Allen Liebhardt, para tratar de explicar la diversidad en términos de instituciones, sistemas de partidos, sistemas electorales, hablaba de sociedades homogéneas y sociedades plurales, estudiando la cantidad de clivajes relevantes que había en una sociedad. Entonces decía, una sociedad con pocos clivajes, izquierda y derecha, tiende a generar lo anterior. Y va a ser más propensa que genere institucionalmente un sistema bipartidista, dos partidos que compiten con él. Una sociedad con múltiples clivajes, económico, religioso, étnico, lingüístico, es una sociedad plural y va a terminar con un sistema multipartidista. Necesitan distintos partidos que capturen eso y distintos sistemas electorales. Posiblemente la otra, decía Liebhardt, en general lo tienen sistemas mayoritarios y estos adoptan sistemas de representación proporcional, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Pero bueno, habría que cruzar eso con la opinión, que Liebhardt no lo hace. No lo hace, no lo hace. Bueno, este es el modelo clásico de Juan. Movido ya con ciertas características, como son los agentes de concordia, como son los agentes de antagonismo parcial, y lo interesante es esto, ¿no? O sea, que vemos que una sociedad que nosotros esperábamos se radicalizara, dado que hay mucho antagonismo, o sea, el 50% de la sociedad está muy casada con sus ideas, pues nos da una sociedad plural en las opiniones. Lo vemos aquí, ¿no? Otra vez ya. Es que la trato mal, la trato mal. Sí, sí, sí. Hay que moverle la pinita ahí un poco. Sí. Plural en sus opiniones. Y vemos de que, bueno, se radicalizan también un poquito. O sea, hacia las opiniones más encontradas, ¿no? Digamos, la derecha, la izquierda, pues de izquierda, pues sí hay bastantes, pero también tenemos de que hay ciertas opiniones neutrales, ciertas opiniones que todavía puede haber ese diálogo, esa capacidad. Y que con Pego a la ciega, todos antagonistas. Exactamente, todos antagonistas. El parlamentarismo italiano, el gobernante. Todos generan Están todas las opiniones. todas las opiniones. ¿Por qué? Porque recordemos de que a pesar de que puede existir el traslape, la opinión se refuerza. Todos son de antagonismo. No hay diálogo en esta sociedad. Y esto implica entonces una pluralidad de opinión. No hay una conformación de una opinión pública sobre la cual yo pueda decir, puedo establecer ciertas bases, ciertos valores, ciertas capacidades discursivas sobre las cuales tenemos un consenso y entonces yo puedo generar política pública adecuada, recordando a Giandomenico Mayón,
que habla precisamente del discurso en la política pública. Bueno, pues en esta sociedad sería muy difícil construir discursos que llenaran a la sociedad. ¿Por qué? Porque está, pues, excesivamente distribuida la opinión. O sea, tenemos muchas opiniones, aquí lo vemos, ¿no? O sea, el dibujito pues es horrible, ¿no? Pero nos explica más o menos cómo evoluciona. Y, perdón, una pregunta de lo anterior. Sí. ¿Y ha habido algún estudio que trate de adaptar estos modelos de opinión con algún tipo de calibración empírica? ¿O permanecen en el nivel de ilustración de razonamientos? Que nosotros conozcamos, no hay modelos de aplicación. O sea, los modelos, la doctora África publicó esto en el Jazz, pero ella está tratando de hacer un esfuerzo muy loable, bastante pues bueno, en el sentido de que trata de traer teorías sociológicas y psicológicas hacia los modelos de opinión, No, porque pienso que, por ejemplo, no sé, si uno, hasta por ahí se podrían usar datos secundarios de encuestas de opinión. Ajá. Encuestas de opinión política, por ejemplo, está la corporación esta, Latinbarómetro, Latinobarómetro, que mide la opinión pública sobre actitudes a la democracia, instituciones públicas. Claro. Y hay muchas mediciones, o algunas, por ejemplo, son en términos de escalas Likert, ¿no? Entonces, eso uno lo podría de pronto convertir estadísticamente, no sé, en algún puntaje Z en algo, para usarlo para calibrar la población de sus agentes. Claro. Simular esa dinámica de opinión, pero partiendo de un dato empírico. Digo, como ejercicio estaría bueno. Sí, estaría muy bueno, sí. Aparte, lo bueno del Latinobarómetro, por ejemplo, que se hace en todos los países latinoamericanos. Y son datos longitudinales. Que se miden, no sé si es cada 2 años, o una cosa así. Y son las mismas variables. Son las mismas variables. Transparencia, hay varias cosas. Ok. ¿Y acá qué tipo de datos se ingresa para generar el modelo? Aleatorios. Claro. Aleatorios dentro de los rangos que se definieron con anterioridad. El investigador ingresa esos datos, o sea, yo digo, así está distribuida la opinión, entonces pongo un random float entre 0 y 1, bueno, entre -1 y 1, ¡pum! El programa lo que hace es generar el número aleatorio para cada gente, y cada gente ya queda cargado con su opinión inicial. Lo que vemos es la evolución de la opinión. Es un modelo de difusión. Claro. Es un modelo de difusión. Que lo podríamos ver como si fuera un modelo termodinámico, ¿no? Por eso les digo, este modelo sí es totalmente de sociofísica. Claro. O sea, creo que de Juan publicó en Física A, no recuerdo bien, pero así va. Esto que estamos viendo es una corrida. Sí. Sí, no hace el promedio de varias corridas, sino es una corrida, así sale. Pero ya cuando hace uno los promedios y todo, así sale. O sea, y cuando se publica se presentan el promedio de varias corridas. Sí. Para ver que no influencia. Exactamente, sí, el promedio de varias corridas. Sí, no tendría sentido. O sea, una corrida y yo te lo presento, pues no, pues eso no es nada. O sea, mínimo necesitamos. Y el tiempo de cómputo creo que fue más o menos como de 45 minutos o algo así. O sea, no. Con 1000 agentes. Con 1000 agentes. Sí, o sea, no tarda mucho.
Que eso también es importante, ¿no? O sea, sobre todo en simulación, o sea, de repente dice uno, no, es que si ya tengo mi modelo y tengo 5,000 agentes y todos van a interactuar, hacer todo esto. Y también lo que trata de hacerlo uno es hacerlo parsimonioso, no nada más en sentido de las matemáticas y del código y todo, sino también hacerlo parsimonioso en el sentido de la simulación. Sí. Porque si no, de repente dice uno, no, pues ¿cuándo se tarda? 3 días. Una corrida. Y necesito hacer estadística, pues necesito pues, unas 1000 y tantas corridas. Si no, ¿cómo? ¿Qué habían hecho acá? En MATLAB. Trabajo en 5 minutos por lo que... Bueno. A mí me pasó en licenciatura, tenía con los gentes, trabajaba, iteraciones eran 30, no era mucho. Ajá. Pero llegaba a tener hasta 100 o 100 agentes, interactuaban todos juntos. Y cada 1 o 2 minutos por corrida, pero también tiene que tardar mucho menos. Entonces, Claro. tiempo. Sí, tardan algún tiempecito. Bueno, pues es la 1 exactamente, y estamos llegando a los modelos a nivel de granja. ¿Por qué modelos a nivel de granja? Bueno, porque hay una rama de los multiagentes y también de la economía computacional que trabaja precisamente problemas agrícolas, problemas ganaderos, problemas de agroindustria. Y entonces, en vez de ser el bottom-up, ellos hacen un bottom-up, pero se van a la granja, al productor, lo que le gusta al Leo, ¿no? O sea, los cabreros que están en la Patagonia, cómo producen, y entonces hacer un modelito de esto. Entonces, esto está en que, para empezar, la agricultura es el producto de una mezcla compleja de impulsores comportamentales, biofísicos y de mercado. Es decir, es un sistema complejo. Entender cómo estos factores interactúan para producir cosechas y ganado para la alimentación, pues ha sido el centro de atención de la investigación económica por muchos años. Tenemos, por ejemplo, los modelos de Kristaller, se me va el otro nombre, pero que tenía que ver precisamente con la distancia que tenía el productor con respecto al mercado, y entonces obviamente entre más alejado esté, se incrementan los costos de transporte, y hay toda una serie de modelos, ¿no?, alrededor de esto. Y con el advenimiento de los algoritmos de optimización, que son realmente pues, novedosos, y sobre todo pues, gracias a los algoritmos, no los métodos de optimización, esos ya los teníamos. Los algoritmos de optimización son los que explotan precisamente la capacidad de cómputo. Y entonces podemos optimizar cosas que antes pues, eran pues, no optimizables. Entonces, esto ha permitido el crecimiento significativo del modelado matemático de la simulación de sistemas de agricultura. Pues los modelos de nivel de granja son usados para entender cómo los agricultores y terratenientes responden ante factores de mercado y políticas públicas en apoyo al agro. Modelo de juguete. Aquí tenemos nosotros a los jugadores, que van a ser nuestros agentes. Tenemos los granjeros, los cuales tienen o no tienen derechos de propiedad. Lo que trata de hacer este modelo es simular cómo un ejidatario, es decir, un agricultor comunal, se apropia de la tierra para producir, para hacerla producir, o bien de manera chapucera la vende
para otros tipos de usos de suelo. Tenemos factores para vender un lote, que es la reducción de los ingresos, de los ahorros, la reducción de la producción de granos, la reducción de la utilidad del lote, la reducción del costo del maíz, porque principalmente nosotros producimos maíz a nivel de comuneros, se le llama milpa a la unidad de producción, y entonces en la milpa, bueno, es todo un ecosistema, ¿no? Alrededor del maíz surgen otros, los tomatillos, por ejemplo, que aquí no se conocen, es un tomate verde, muy sabroso, que sirve para hacer salsa verde. Muy importante en la dieta del mexicano. Hay también ciertos animalitos que están alrededor, no ratas, no nada de eso, o sea, que se alimentan precisamente de la milpa, y pues sería la unidad de producción. Y luego, una vez de que estos tenemos compradores de bajos ingresos. Sí, no hay ningún problema. Muchísimas gracias por venir. Y tenemos factores para la venta informal. Uno son los costos de transacción y los derechos de la tierra, que son para la venta formal. Los factores de la venta informal son que no hay costos de transacción, pero tampoco hay derechos sobre la tierra. Entonces hay un proceso de negociación, el granjero pone un precio, el comprador pone otro precio, si hay match, hay la transacción. Está muy sencillito. Les digo, es un modelo de juguete. Entonces, los agentes granjeros pueden ser propietarios o no propietarios. Propietarios en México, la propiedad agrícola se repartió después de la Revolución en lo que se le llamaba ejidos. O sea, después de la Revolución de 1910, cuando triunfa la Revolución, hay lo que se llama la reforma agraria, por lo que luchaba Zapata, que era tierra y libertad. Es decir, dame mi tierra para yo poder producir y ser independiente, y libertad para yo poder hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, en este caso, se reparte por parte del gobierno la tierra a los campesinos, pero se les reparte de manera comunal y se les protege impidiéndoles, o sea, no se les da libertad, pero se les protege en el sentido de que la tierra es solo para uso agrícola y ganadero. No la puedes vender. Eso está muy bonito cuando tú estás en la sierra, estás allá y tienes tus tierras, las cultivas y todo. Dice, pero las ciudades comenzaron a crecer. Hubo un fenómeno de migración del agro hacia la ciudad. ¿Vieron la película Roma? ¿Algunos de ustedes? Bueno, si ven la película Roma, que está ahí en el Netflix, la sirvienta, no sé cómo le digan aquí a la mucama, la sirvienta, es una migrante del agro hacia la ciudad, hacia la gran ciudad, donde encuentra trabajo, pues precisamente como empleada doméstica. Entonces, en este contexto, los campesinos empiezan a dejar sus tierras. Y algunos de ellos, bueno, antes de la reforma del 92, que se reformó la Constitución, vamos, pues,
Ahí está. Ellos no eran propietarios de la tierra. Sin embargo, había ciertos pormenores legales que permitían que un no avecindado dentro del ejido fuera aceptado como parte del ejido. Entonces, ahí había una transacción económica, es decir, te vendo parte de mi tierra para que tú vengas y construyas tu casa aquí, que tiene que ver precisamente también con algo de inequidad social, que es el derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad implica también el derecho a mi espacio de habitación. Entonces, no puedo dejar solamente que el mercado inmobiliario sea el que defina dónde vivo y por qué vivo y dónde vivo y lo que hago dentro de lo que vivo, ¿no? Entonces, los que no tienen suficientes recursos económicos, no sé cómo sea aquí, invaden los terrenos o las casas que acaban de hacer, van y las invaden. Eso pasa mucho en México, sobre todo casas que son supuestamente para el interés social, que son, digamos, relativamente económicas. Ocupas, se llaman, ocupas. Ocupas. Allá Casas son abandonadas, no habitadas. Tomas de terreno. Tomas de tomas de terreno. terreno, exactamente. Allá son paracaidistas. Así se les llama, el paracaidista. Entonces, pues hay compradores de bajos ingresos, pero esto lo encuentro una socióloga mexicana en la Ciudad de México, que hay compradores de bajos ingresos y compradores también, muy interesante, de ingresos medios, que tienen un cierto presupuesto, y los parches, en este caso, son dos tipos de suelo, el uso rural y el uso urbano. Y con esto generamos un modelo de juguete. Tenemos una ciudad de juguete rodeada de campesinos, los cuales pues tengo el uso del suelo, el precio medio del suelo, la prosperidad de los campesinos o granjeros. En este ya no me acuerdo qué es, no le veo. La probabilidad. Y en el otro ya no le veo tampoco qué es. Ya en este ya no se ve por la presentación que me da. Ya no se ve. Pero bueno, en este modelito, ya para irme rápido y que nos vayamos todos, se va viendo eso. Bajo ciertas condiciones iniciales, lo que yo voy teniendo son campesinos que son dueños de sus parcelas, más o menos las parcelas son de ese tamaño, no me acuerdo de cuánto, y cada parcela está constituida de diversos lotes. La regla es de que el campesino pues no vende su lugar. O sea, donde yo estoy, pues ahí tengo mi casita y el campesino no se va a mover. Pero entonces, dependiendo de los precios del maíz, del subsidio gubernamental a la producción agrícola y de las fuerzas del mercado inmobiliario que están ahí tendiendo a hacerlo crecer, tenemos estos comportamientos. O sea, va creciendo, los campesinos van vendiendo sus tierras y pues empieza la ciudad a crecer de forma desordenada sobre los terrenos agrícolas. Esto se da mucho en China, se da mucho en México. Y estos son los comportamientos, ¿no? O sea, dado el subsidio, la tierra agrícola, pues, se incrementa. El precio, el valor de la tierra es.
En este caso, los precios van creciendo y después se estabilizan. Los precios de la tierra. En este caso es más bien la tierra arable y farmable land. O sea, la tierra agrícola. La tierra agrícola se va incrementando conforme crece el subsidio. No es mucho, son 10,000 pesos mexicanos. O sea, más o menos unos $500. 1,500, o sea, no llegan a tanto. Ahora, este es un gran problema, no sé si de todos los países, pero de buenas partes, de muchas ciudades del mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en la provincia de Mendoza, que es la región, digamos, de Cuyo, es una región bastante desértica y árida, toda la ciudad de Mendoza está montada sobre un oasis artificial creado por el hombre a través de sistemas de riego y de acequias, que crearon una zona, pasa Mendoza y hay árboles, es hermoso. Y es la zona de eso que nos gusta tanto, que es el vino Malbec. Ahí se produce el Malbec. Y entonces ahí es donde quiero vivir. Ahí vamos a vivir. Y entonces, buena parte de los terrenos productivos están hechos gracias al oasis. Entonces, el crecimiento, no me acuerdo ahora el dato, pero el crecimiento urbano de Mendoza en los años 80 para acá, el 80% de todo el crecimiento urbano se produjo sobre superficie cultivable. Sobre superficie cultivable. O sea, sobre la superficie del oasis. Y eso que implica que las tierras más fértiles, más caras, ahora tienen ubicación urbana, pero no la casita, sino el country, el barrio privado. Entonces se produce este fenómeno de gentrificación sobre las tierras más productivas. Exactamente. Pérdida del principal recurso de la economía provincial. Exactamente, que es la creación del Malbec. Claro. Obviamente, sí, o sea, es preocupante. Es preocupante, ¿no? Porque es un crimen. Es un crimen. Bueno, pues para terminar, más o menos, esto es el comportamiento del modelo cuando es el mercado de tipo informal. Cuando el mercado de tipo informal, pues los precios se estabilizan muy rápido, independientemente del subsidio. La tierra arable pues se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque el subsidio es suficiente. Lo que descubrimos con nuestro modelito de juguete es de que sí era importante el subsidio gubernamental al agro, que es lo que hacen la mayoría de los países, ¿no? Y es lo primero que te dicen, que se lo quites. O sea, vienen los de primer mundo, vienen los franceses, y te dicen, no, es que hay que quitar, vienen los norteamericanos, hay que quitar los subsidios al agro, hay que dejar que el mercado sea puro santo en este sentido, para que las fuerzas del mercado equilibren los precios y todo. Y lo primero que ve uno es de que hay subsidios al agro en Estados Unidos, hay subsidios al agro en Alemania, hay subsidios al agro en todos los países del primer mundo. Y entonces, obviamente, hay incentivos para la producción agrícola. ¿Por qué? Porque de lo primero que vivimos no es de computadoras, es de Malbec. Entonces, bueno, con esto cerraría yo mi presentación. Les agradezco muchísimo, realmente les agradezco muchísimo que hayan venido al tallercito. Espero que les haya sido, pues, entretenido por lo menos. Espero que haya sido estimulante intelectualmente hablando. Y pues con esto cerraríamos la sesión del taller y los esperaríamos en la tarde, ¿verdad? En la tarde, aquí al ladito. Sí, en el aula al lado. Yo mandé un error en la notificación, que es a las 6 de la tarde de hoy, pero no es aquí en el aula 2, sino aquí al lado en el aula 1. Ah, ¿es aquí? ¿Aquí? Sí, en aquí. el aula 1. Acá al lado, justo en el aula que está aquí al lado. Ah, ok, perfecto. Es que yo creí que era... A la vuelta, ¿no? Eso es el jueves. Ese es el jueves, el conversatorio. El conversatorio, sí. Ah, ok. Bueno, pues con eso cerraríamos. Los espero para platicar un poquito sobre complejidad y políticas públicas, lo que se entiende un poquito con Carnegie,
principalmente. No he tenido tiempo de leer otra bibliografía que amablemente Leo compartió conmigo, pero bueno, trataremos de hacer la charla un poquito interesante. Practicaremos sobre algo, sobre una aplicación concreta de la complejidad aplicada a un problema público. Y pues bueno, les agradezco nuevamente su atención y pues muchas gracias a Gino Germani por darme este espacio para poder compartir con ustedes pues lo poquito que sé de modelos de autómatas celulares y modelos de agente. No, gracias a ti. Gracias. Por compartirnos generosamente tu conocimiento y tu experiencia, Antonio. ¿Cómo se llama el modelo de potencial que tienen ustedes? Sí, lo tenemos nosotros, apenas está, digamos, apenas estamos jugando con él, todavía no está publicado, estamos jugando con él. Eso te iba a preguntar, ¿todavía eso no está en un paper? No, todavía no está en un paper, no está, o sea, ha sido una presentación en Japón. Bien. Hicieron varias correcciones, hicieron varios apuntes muy interesantes. Ya pasó un año y no he tenido tiempo de hacerlos. Uno de ellos era pasarlo al ODD. Bien. Pero pues es cuestión de sentarse un ratito y hacerlo. No, aparte relevante, después, bueno, nuevamente pasar del modelo este de juguete, dices tú, teórico a la calibración empírica, pero pienso, por ejemplo, en México, todo lo que está pasando, no sé si es más en la zona de Morelia, de Michoacán, con los aguacateros, ¿no? O sea, con... El tema del petróleo. No, que ahí son ventas también de tierras comunales que lo compran, digamos, como las empresas productoras de palta. Y la palta es un cultivo que depreda agua. Entonces empiezan a ver, hay como pozos de agua comunales que quedan de pronto en los terrenos del ejido que se vendieron a los aguacateros. Claro. Entonces después en las zonas de los pobladores hay problemas de abastecimiento de agua potable. Y se va... No, total, terrible. Pero bueno, tiene que ver con esto. Temas de acción concreta. Sí, tal cual. Donde sería necesario pues, hacer una modelización precisamente. Sí. O si no, pues pensarlo más en agentes. Y en... Absolutamente.